Sueldos atrasados. Hemos observado cómo Federación Deportiva de la SUEI ha hecho sus plantones a través de sus trabajadores. Y así sucesivamente podríamos ir enumerando cada una de estas, ¿no? Acciones de protección que están por cada lado. ¿Cómo se puede ir haciendo para que fluyan esos recursos y no se lastime también la economía de la gente? Porque estamos hablando de 4 meses y más de que no reciben sus sueldos, asambleístas. Mire, Rubén, es totalmente delicada esa situación porque en el caso de la Federación Deportiva de la SUEI hemos estado en contacto con Edwin Loyola, quien es el principal de la federación. Hemos estado insistiendo a través de oficios tanto a la ministra de Deportes para que se puedan hacer las transferencias, porque este tema no es nuevo, es desde enero que tienen una serie de retrasos. La respuesta de la señora ministra del Deporte va en el sentido de que ella ya ha dispuesto la transferencia de los recursos, pero resulta que hay una persona que no paga. ¿Y quién es esa persona que no paga? El señor ministro de Economía y Finanzas. Por eso también le estamos llamando a juicio político. Yo he planteado un juicio político al ministro de Economía y Finanzas por esos temas y por otros temas mucho más graves, por el manejo de la deuda, por haber pagado esos recursos cuando teníamos, cuando la ex ministra de Salud, a través de oficios que yo tengo, le pedía que le certifique otras partidas presupuestarias, que haga modificaciones presupuestarias para poder atender la emergencia. Y el ministro Martínez hizo caso omiso. Entonces, ¿qué estaba de por medio? De por medio estaba la vida de la gente. Miles de personas y decenas de miles, ya los muertos ya no se cuentan como en octubre en decenas, se cuentan en decenas de miles por las negligencias de este gobierno. Entonces no es menor lo que está pasando y aparentemente para el ministro de Salud no pasa nada, para el ministro de Economía tampoco pasa nada. Cree que con dar líneas de crédito a 5, 10, 15, 100, 200 mil personas ya está corrigiendo todos los problemas del país y no es así. Pero ¿qué se puede ganar con juicio político cuando ya el daño está hecho y es irreparable? Es decir, familias que se van desintegrando por la falta de economía, porque guste o no, eso también influye en la relación familiar. Personas que han muerto por la falta de transferencias económicas de manera oportuna. Personas que están quedando incluso sin poder solventar sus necesidades, están perdiendo todo porque no han tenido sus recursos para ir respaldando y cumpliendo con sus acreedores. Todo esto se está dando. Aparentemente no ocurre nada, pero detrás de esos incumplimientos hay todo un drama asambleísta. Exactamente, usted lo dice con propiedad. El ser humano sobre el capital. Todos esos dramas son dramas humanos, que quizás no lo ven algunos actores políticos o algunos actores que están al frente hoy de las decisiones. ¿Pero qué hacer allí? Hay que llevarle a un proceso de fiscalización, a un proceso de juicio político. No puede quedar impune todo el daño que le han hecho al país, más allá de que nosotros sabemos y somos conscientes que nada le va a devolver a su ser querido a la vida. Eso es evidente. Pero alguien tiene que tener una responsabilidad política por todas las negligencias que está viviendo el país. Y sobre todo, si es que en el momento en el cual se lleva adelante un proceso de fiscalización, un juicio político, que deriva con la censura del ministro, ojalá pueda venir una nueva persona que tenga otras características. Alguien que no esté entregado a la banca, alguien que no esté entregado a los grupos económicos o a los grupos de poder, que son los que gobiernan este país. Y ojalá podamos tener en los últimos meses un ministro de Economía mucho más humano en el sentido de privilegiar la vida antes que la deuda, la vida antes el ser humano sobre el capital. Ojalá. Esa quizás es un anhelo y una aspiración de muchos que clamamos para que este gobierno termine sus días de mandato y ojalá pueda llegar un gobierno popular que pueda poner nuevamente al ser humano en la balanza sobre el capital. Correcto, Mario, por favor. En este tema, asambleísta, parece que al menos a las universidades se les ha escuchado un poco sus reclamos, porque al menos en Cuenca se empezó a pagar desde ayer algunas deudas a los diferentes sectores. No sé cómo está el tema ya a nivel general de todas las universidades. ¿Qué conoce al respecto? Sí, Mario, el tema de las universidades es también delicado, y no solo es de las universidades, son los jubilados, Mario. O sea, gente que de por sí ya tiene una vulnerabilidad, son adultos mayores en muchos de los casos, que de por sí ya son una población vulnerable, pero tienen una doble vulnerabilidad porque son los que están más expuestos al contagio de una pandemia con un desenlace fatal.
Entonces, me parece terrible lo que está pasando en el Ecuador. No solo son los profesores, no solo son los maestros del Ministerio de Salud Pública, también hay los médicos residentes posgradistas que no han recibido sus estipendios durante 6 meses, Mario. Son los que están al frente, al día a día, los que están atendiendo en los hospitales. Entonces, no es lógico, no es correcto. Y claro, la respuesta del ministro es que la caja fiscal no tiene recursos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no tienen recursos para atender precisamente estos temas que son importantes? Pero sí tuvo recursos para pagar anticipadamente las apuestas a través de bonos que hizo el propio ministro Martínez. O sea, es terrible, es vergonzoso lo que estamos viviendo. No tuvo dinero. Ahorita dice el ministro Martínez que no tiene dinero, que la caja fiscal no tiene dinero para poder pagar ni los sueldos puntualmente a los empleados y trabajadores, servidores públicos, a los jubilados y demás, médicos, maestros y todo lo demás. Pero si no tuvo esos dineros, ¿cómo tuvo 2.000 millones de dólares? 2.000. Mira, con el primer pago que hicieron de 700 millones, Mario, en el mes de marzo, tenían para comprar 2 millones de test de COVID-19. Tenían para poder dar el mismo bono que estaba dando el gobierno de $60, pero a 2 millones de personas durante 3 meses. Y encima les sobraba plata para poder equipar los hospitales y centros y subcentros del país, con los propios 700 millones de dólares. Imagínate lo que podrían haber hecho con 2.000. Entonces, esas son las contrariedades. Por eso no es que de loco el asambleísta Lloret está presentando un juicio político al ministro Martínez, sino porque efectivamente hay razones de sobra. El retraso a los gobiernos autónomos descentralizados es terrible. Son 2.000 millones de dólares que les están debiendo. Tampoco ya no tienen para pagar sueldos. Entonces, ¿cómo entender que no exista plata para pagar a los GATS y que encima les dan la competencia de manejar los semáforos y ya les cambiaron las condiciones de los semáforos? Es decir, solo se lavaron las manos para darles la responsabilidad, para que la responsabilidad caiga en los GATS y no caiga sobre ellos, cuando todo el mundo sabe que quienes hacen la modificación de los semáforos y de las reglas que implica el semáforo amarillo, verde y rojo es precisamente el COE nacional. Y encima les dan a los gobiernos locales, a los municipios, pero no les entregan los recursos, no les entregan la plata. Entonces, perdóname, es el mundo al revés. Perdónenme, Mario, Rubén, quizás mis palabras pueden sonar muy elocuentes o muy duras, pero es la realidad. Tenemos un incapaz gobernando este país y los grupos de poder son los que hacen feria, porque la banca es uno de los principales beneficiarios, son los que han batido récords de utilidades. En el año anterior, en el 2019, más de 660 millones de dólares de utilidades. Nunca antes en la historia de este país hemos tenido este tipo de utilidades. O cuando ves la tasa de intermediación financiera, es la más alta sobre el promedio del mundo, sobre el promedio de América Latina. Tienen 8% de promedio de intermediación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Yo capto dinero a una tasa de interés y presto a otra tasa de interés. La diferencia entre la captación y el préstamo es de 8%. El promedio del mundo me parece que es el 6%, de América Latina es el 6%, el promedio del mundo me parece que es el 4%, pero aquí en el Ecuador es totalmente abismal esa diferencia. Entonces ya sabes quiénes gobiernan o para quién se gobierna.